A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Ya tenemos en comunicación y saludamos a esta hora a Gustavo Nakamura. Él es colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudio, Formación y Análisis Social, CEFACU, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas. Qué gusto saludarte, Gustavo, muy amable como siempre. Muchas gracias, José. Muchas gracias siempre por la oportunidad. Leía con mucha atención un artículo tuyo que tiene que ver exactamente con el contexto político que vivimos, ¿no? Los aventureros de la política, ¿no? Y claro, no deja de asustar cuando vemos que son más de 40 partidos los que pueden aspirar a las próximas elecciones en el 2026. Pero no todos con buenas intenciones. Muchos de ellos ya lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Explícanos un poco cuál es la tipología que tú ves en estos aventureros de la política. Mira, José, yo creo que el Perú, en realidad, en el mundo estamos viendo una connotación muy fuerte, ¿no? Muchos hablan de que estamos polarizando la política en una izquierda mucho más dura, una derecha mucho más dura, y estamos entrando en esta narrativa global. Mira lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, lo que le pasó a Marine Le Pen, y así sucesivamente de diversos fenómenos, ¿no? El caso de las elecciones en noviembre que vamos a tener en Estados Unidos. Pero el contexto peruano no responde a estas polarizaciones. La polarización que ha tenido el Perú del año 90 para adelante, y lo bien refleja incluso Carlos Meléndez en un artículo sobre el antifujimorismo y el fujimorismo, no precisamente es un péndulo, porque eso no entra en ese estereotipo. Entonces, a partir que hoy ya podemos decir que el fujimorismo, con la muerte lamentable del presidente Fujimori, pasa a una historia distinta a la política peruana. Y nos estamos dando cuenta que con la reforma hecha por Vizcarra, y bueno, Tuesta y todos los que hicieron esta reforma política, nos está llevando a tener 40, 50 partidos, quién sabe, lleguemos a 60 partidos políticos donde la democracia está fragmentada y que 2 años antes de una elección ya estemos hablando de candidatos presidenciales. Renuncias de partidos, de congresistas a otras bancadas. Pero pertenezco a una bancada, pero no soy del partido. Hoy estaba contigo, mañana me voy a otro partido. Entonces, es un clientelismo que todo el mundo se va acomodando a lo que mejor le parece. Cero principios, cero ideas, aunque justifican sus renuncias por principios morales o democráticos. Entonces, llama sumamente la atención. Y estos son los aventureros de la política, yo le llamo. No es gente que forma un partido político, que entrega un partido político, que hace vida partidaria, que se forma adecuadamente, que cumple instancias para llegar de repente en su debido momento a ser congresista. Bueno, en la próxima legislatura tendremos diputados o senadores, gente proba en el mundo académico. O sea, simplemente hoy día me cambio, mañana voy y si hay un espacio, acá estoy, ¿no? Y si necesito una bancada para tener impunidad, entonces con mayor razón entro a la política. Entonces, y los partidos políticos se convierten en vientres de alquileres al mejor postor. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en el Perú. Y por eso la gente detesta a los políticos. O sea, es lo que está pasando. Lamentablemente la población dice, estos se aprovechan y nosotros no tenemos nada a cambio, no hay obras, no hay acciones concretas, el Estado sigue siendo muy lento en muchas cosas. Entonces, bueno, los partidos políticos se han convertido en eso y los candidatos se convierten en unos aventureros, ¿no? Porque no tienen la más mínima formación y bueno, pero han conseguido un puesto y van a conseguir a lo mejor una curul en diputado o en senadores. Y hay otro detalle, Gustavo, que tú también mencionas en este artículo, ¿no? Aventurero de la política, ¿no? Aquellos que ingresan a la arena, al mundo de la política, porque tienen los suficientes recursos económicos, ¿no? Porque dicen, yo quiero adquirir un partido político, lo adquiero, lo compro en realidad, ¿no? Participo en política y bueno,
no tengo ninguna formación orgánica, no tengo ninguna composición ideológica. Muchas veces lo hacen porque tienen mucho dinero para satisfacer sus egos u otros con otros fines, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos si esto está ocurriendo en el Perú, Gustavo? Vamos a una elección, sí, yo creo que nos están llevando a una elección polarizada, donde el empresariado se ha alejado de la política. Algunos empresarios, mira el caso del señor Carlos Añaño, que nadie discute que es un empresario y probo seguramente en materia de sus empresas y todo, pero estuvo en un partido, renunció para formar otro y otro, y ahora sale del partido, o sea, en menos de un año, año y medio. Entonces, ahí te das cuenta, siendo un gran empresario, nadie discute eso, y toda la fortuna que ha podido, bien ganada seguramente la familia Ñaños, pero que te das cuenta que para política no necesariamente tienes que ser empresario. Entonces, y no por ser empresario puedes hacer política. Ahí se ve claramente reflejado esto, ¿no? Entonces, tenemos eso, pero peor es cuando tenemos empresarios que no entran activamente a la política, lo que hacen es financiar todos, ¿no? Como dijo, reparto a todos y a todos los tengo cercanos y son títeres de acuerdo a mis intereses, ¿no? Entonces, eso es peor, pero lo encontramos en el Perú. Entonces, van a responder de acuerdo a quien te favoreció en la campaña. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el Perú. Lamentablemente, eso se ha convertido, la política en el Perú, y pues el caso del empresario Añaños es lamentable lo que ha pasado, pero hoy, por ejemplo, vemos al ex alcalde, bueno, al alcalde de Surco, Carlos Luz, que es un gran gestor, pertenecía a un partido, no se sabe por qué se va, ahora va a otro partido de Somos Perú, antes estuvo con otro, o sea, yo entiendo que la democracia implique buscar nuevos lugares, pero creo que toca cada vez, si hablamos de respeto a las instituciones, que se habla mucho, pues un partido político es una institución Ahora, y Gustavo, no así tiene que como hacer estás una vida, abordando ¿no? el tema de los aventureros en la política, también tenemos que mirar a aquellos que miran la política como un botín, ¿no? Y hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Aquellos que financian campaña y colocan huevos en varias canastas. Y eso es el riesgo que vamos a tener en estas próximas elecciones en el 2026, Gustavo. La minería ilegal, otras actividades ilícitas que van a ingresar y van a direccionar a algunos candidatos, van a presionar luego a algunos candidatos y luego van a decidir por esos candidatos. ¿Ese es otro de los riesgos que tenemos? Totalmente, la minería ilegal, tenemos todo este problema de la delincuencia. ¿Qué nos garantiza que, por ejemplo, el Tren de Aragua financie ciertos candidatos, ciertos partidos? Voy a hablar con el tema del crimen que se está dando en el país en general y la delincuencia. ¿Cuántos de la minería ilegal van a apoyar? ¿Ah? Esa es otra pregunta. ¿Cuántos de lo que, incluso el narcotráfico? Entonces, señores, estamos viviendo que gente que utiliza a la política solamente como una plataforma para, ¿no? Entonces, pongo al títere correspondiente para que yo pueda trabajar y pueda llevarlos por ese camino. Entonces, a eso lo estamos llevando cuando no tenemos partidos sólidos, institucionales, con recorrido, con experiencia, que gente que postule sin antecedentes penales, policiales. Eso ya es pedir mucho. Imagínate, pedir antecedentes policiales o penales ya es mucho pedir hoy por hoy, porque todo el mundo dice que mientras la política tiene que salir con muchas rayas en su haber. Entonces, creemos que también se ha judicializado la política. Todo esto que estamos viviendo, ¿no? Es una situación que aventureros, como voy a decir, bueno, hoy día se me ocurre postular, bueno, yo postulo. Mañana no quiero postular, me voy a otro partido. No me dan acá el número que quiero, el otro me da más, bueno, entonces voy allá. No importa si corresponde al principio A o B que yo sostengo. Los principios acá están de más. Acá solamente es la posibilidad de llegar al poder. Y una vez llegado al poder, todo es posible negociación, que es lo que yo digo, ¿no? Incluso en este artículo menciono como un gobierno de izquierda, como la señora Boluarte, está siendo sostenida por la gobernanza o gobernabilidad para estos temas. Y otros partidos le dan soporte.
pero el discurso es la gobernabilidad, José, y nadie les cree. Entonces, y la población está esperando obras, acciones concretas, salud, educación, seguridad, reactivación económica, que caiga, que la gente tenga algo que llevarse a la boca. Entonces, si los políticos no se están dando cuenta de esta magnitud, de estas situaciones, creo que nos va a llevar cualquier aventurero que diga lo que tenga que decir que la gente quiere escuchar y será presidente del Perú. Ahora, Y eso es lamentable. Gustavo, en las circunstancias que vivimos, donde no hay una capacidad de cohesionar, no hay una capacidad de llegar a acuerdos en instituciones políticas serias, sean estas de izquierda o de centro o de derecha. Estamos dejando la cancha libre para que estos aventureros ingresen por varios orificios, por varios huecos, por varias ventanas. Totalmente, totalmente, totalmente. No importa la ideología, igual van a entrar. Ellos son aquellos que se ingresan y saben muy bien a qué partidos tienen que ingresar, ¿ok? Y después, mira, José, creo que nos tiene que llevar a una reflexión profunda. Lo que estamos viviendo en el Perú, estamos pasando de ser un régimen o una democracia presidencialista e indirectamente ya parecemos una democracia parlamentaria, sin querer queriendo, ¿eh? Date cuenta. En los últimos años, el Congreso ha tenido un peso específico tan fuerte en la democracia del Perú, y está bien, porque es el primer poder del Estado y todo lo que le llamamos, pero si es así, entonces vamos a una democracia parlamentaria. Porque todos saben que para gobernar no llegas con una bancada suficiente, entonces lo que necesitas es la negociación política, y la negociación política son ministerios. Eso que se vive en el Reino Unido, se vive en Europa, en Francia, en España, si salen los presidentes. Entonces, sinceremos por dónde queremos ir, bien como nación, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos, y el problema que tú dices es sí, yo creo que van a entrar diversos candidatos en diversas organizaciones y los filtros cada vez son menos sólidos, por decirlo de una forma, y podemos encontrar de todo. Nos sorprendamos, ¿y No, cómo llegó este? Y entonces, pero bueno, los filtros son los partidos políticos. no, y la foto que Y si tenemos tenemos es, cuarenta y tantos así partidos, es. Y la foto que estamos viendo en los últimos días, ¿no? Como un personaje excéntrico, un personaje siempre metido en los escándalos, tiene la capacidad de llegar a un magistrado, tiene la capacidad de llegar a un político, tiene la capacidad de llegar a un sector empresarial, entre comillas, tiene capacidad de manejar un medio de comunicación, tiene capacidad de negociar, tiene capacidad. Eso es lo que estamos viendo en los últimos días, ¿no? Entonces, no, exactamente, el caso del señor Chibolín, que todo el mundo lo conoce, es por eso. Un cómico sin preparación tiene mayor injerencia que alguien que tiene preparación y sin ser político. O sea, a ver, ¿qué mensaje le estamos dejando a la población, a los niños, a los adolescentes, o a los universitarios o técnicos que están estudiando? ¿Sabes qué? Este es tu ejemplo, si quieres tener poder. O sea, no nos estamos dando cuenta de eso. así es. ¿Qué mensaje le estamos dejando? Entonces, una persona con... Nadie discute que sea cómico o artista. Nadie está diciendo que ser artista sea algo Claro. malo. Es válido totalmente. Pero este señor ni siquiera, no sé si llamarlo artista, con respecto a los artistas. Entonces, fíjense la situación y los tienen en vilo a todos los políticos, a varios políticos. Hay temor actualmente, hasta de partidos políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué clase de gente está llegando a la política peruana que no nos estamos dando cuenta y la ciudadanía cada vez se indigna más, pero también cada vez tiene mucho más miedo de meterse a la política? Porque ya hemos visto que basta dos o tres personas que conversen y es una organización criminal para la fiscalía. Entonces, ¿quién quiere comerse ese pleito? Ahuyentamos el talento, ahuyentamos a gente buena y la mesa servida para los que quieren hacer un festín de la política y de los recursos del Estado. Muy bien, Gustavo, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, esta reflexión en voz alta necesaria en un momento que estamos viviendo.
Como siempre, gracias por atender esta invitación de RCR, Gustavo, muy gentil. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.